Nos encontramos en 1625. Acaba de ser coronado el nuevo rey de Inglaterra, Carlos I, de la Casa de Estuardo, un personaje marcado por sus enfermedades infantiles como su tartamudez, por lo que parecía frío. Era amante del orden y de la jerarquía, y también de la ceremonia. Sin embargo, compartía con su padre, Jacobo I, el deseo de instaurar una monarquía absolutista en las cuestiones económicas, lo que provocaría fuertes debates en el Parlamento. El rey había sido un personaje polémico desde el comienzo de su reinado, principalmente por la inmensa corrupción entre su corte y porque, a pesar de ser protestante de forma oficial, y al ser rey, gobernador supremo de la Iglesia anglicana, se comportaba de una manera sospechosamente católica, casándose con una mujer católica, Enriqueta María de Francia, practicando ritos católicos y tratando a sus súbditos católicos demasiado bien desde el punto de vista protestante. Esto irritaba mucho al Parlamento en Londres, así que Carlos I bajó al antiguo Parlamento y lo disolvió. En realidad esta fue la tercera vez que despidió a su Parlamento. Había disuelto uno durante el primer año de su reinado, y lo hizo una segunda vez en 1626, cuando los parlamentarios intentaron destituir al duque de Buckingham por haber apoyado a los franceses en la represión de los hugonotes. Así que esta tercera vez, Carlos los despide porque se muestran en contra de sus impuestos, y porque le acusan de ser procatólico. Tras esto, Carlos I gobernaría solo durante 11 años, y todos estarían de acuerdo. Excepto que no, porque 10 años después, cuando Carlos trata de llevar a Escocia una versión del Prayer Book anglicano sin avisar al Parlamento escocés ni a la Iglesia de Escocia con antelación, los escoceses empiezan a quejarse un montón de este rey católico y mandón, tanto que le declaran la guerra, y los irlandeses, quienes estaban hasta los huevos de los ingleses quitándole sus tierras, también le declaran la guerra. Carlos reconoce que las guerras cuestan un pastón, así que en 1640 vuelve a convocar el Parlamento. Sin embargo, este Parlamento solo dura 3 semanas y se vuelve a disolver porque, básicamente, todos odian al rey. Se niegan a colaborar con él y se quejan de las acciones que había llevado a cabo durante su década absolutista, como por ejemplo la del denominado Ship Money. Los escoceses siguen avanzando y el rey no tiene más remedio que convocar otro parlamento para aumentar los impuestos. Este será conocido como el Parlamento Largo, porque sí que va a durar mucho, como 13 años. Más de 2/3 de los diputados se oponen al rey, encontrando un líder en la persona de John Pym, y a finales de 1641 se aprueba el Grand Remonstrance, una enorme lista de cosas que no les gusta del rey Charlie. Carlos I, siendo el grande que es, simplemente pasa por completo de las quejas, y en enero de 1642 se mete en la Cámara de los Comunes con un par de soldados para arrestar a 5 diputados que supuestamente habían animado a los escoceses a invadir Inglaterra. Estos 5 diputados eran John Pym, William Strode, John Hampton, Arthur Haselrig y Denzil Hollis. Sin embargo, estos 5 ya habían huido, y con esto, la popularidad del rey toca fondo, tanto que pierde su dominio sobre Londres. Carlos huye hacia el norte y se declara la guerra en Nottingham. Comienza la Guerra Civil Inglesa, con los ingleses separándose en 2 facciones, los realistas, o Cavaliers, y los parlamentarios, o Roundheads. En la primera gran batalla de la guerra, la batalla de Edge Hill, la victoria es para nadie en absoluto, qué aburrido. Pero en la segunda ronda, los parlamentarios ganan la batalla de Turnham Green, con los realistas contraatacando en 1643 en la batalla de Roundaway Down, seguido por más victorias realistas en el norte. A partir de aquí, los realistas solo van a tener mala suerte, con los parlamentarios reventándolos en Marston Moor y en Newbury en 1644, y los destruyen en Naseby en 1645. Carlos I decide pedirle ayuda a los escoceses, pero estos le traicionan y le entregan a los parlamentarios. Parece que la victoria es para los parlamentarios, y que por fin se ha acabado todo este lío. Pero no, lo que no os había contado es que no hubo solo una guerra civil inglesa, sino que hubo 2. Resulta que el líder de los parlamentarios, Oliver Cromwell, no es el chaval más simpático del mundo, y los escoceses deciden ayudar a los realistas a derrotarlo. En 1648 empieza la anticipada secuela, Guerra Civil 2, que realmente dura poquísimo. Sí, los realistas y los escoceses no pudieron contra las fuerzas de Cromwell, y el nuevo parlamento condena al rey Carlos I a morir. Y por primera vez en la historia, en enero de 1649, le cortan la cabeza a un rey inglés.
Con la ejecución de Carlos I se proclama la Mancomunidad de Inglaterra, una república con Oliver Cromwell a la cabeza como Lord Protector. Aunque en realidad de república no tiene nada de nada. Va a ser una dictadura puritana, en la que se prohíben el deporte, las fiestas, el teatro, la Navidad y las Pascuas. Aunque después de un par de años Cromwell se queda sin cosas para prohibir, se aburre y la palma. Le sucede su hijo Ricardo, que es un inútil incapaz de gobernar, tanto que el general Monk da un golpe de estado en 1660 y por fin restaura la monarquía, y llega Carlos II. Por fin, con la restauración, se acaba el régimen puritano y se vuelve a la Inglaterra de toda la vida, reintroduciéndose todo lo que había prohibido Cromwell. Y no solo eso, la restauración dio lugar a toda una moda. Nos da la comedia de la restauración y la arquitectura de la restauración. Con sus libertades devueltas, los ingleses no pararían de celebrar y montar fiestas increíbles y no han parado desde entonces.